a ver, unos, no sé, Sebastián Álvaro, esperamos ahí todavía un poquito, porque está entrando bastante gente, ¿no? Hola, buenos Hola, días buenos a días todos y a todos y todas. todas. Sí, Si esperemos, les esperemos, parece, les hasta las parece hasta las 10:35. 10:35, dado que está ingresando mucha gente a la reunión. Ya, súper. Ya, en honor a la hora entonces, vamos a dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta instancia de capacitación, transferencia, cuyo objetivo principal, ¿no es cierto?, es poder compartir con todos aquellos que trabajan directamente con los proyectos, organismos colaboradores, ¿no es cierto?, los lineamientos para la ejecución del proceso de supervisión técnica. Em, Antes de dar inicio ya a la tabla y a los contenidos, creo sumamente relevante poder transmitirles a todos los presentes que el servicio ha estado trabajando durante todo el proceso, desde la instalación hasta ahora, ¿no es cierto?, en poder ir mejorando ciertos procesos que son críticos también, tanto para ustedes que ejecutan los proyectos cada día, como para nosotros que tenemos también el rol de hacer seguimiento, control y mejoras a todos estos procesos de ejecución. Desde esa perspectiva, contarles que para nosotros es tremendamente importante poder darles a conocer estos lineamientos que tienen cambios sustanciales a lo que fueron los lineamientos del año 2022, eh, de, de una mirada centrada más en el control. Este año, ¿no es cierto?, hemos querido dar un vuelco y en el desarrollo de los contenidos ustedes se van a ir dando cuenta en el espíritu y el trabajo que se está desarrollando en estos nuevos lineamientos para el 2023. Es un espíritu que está centrado, ¿no es cierto?, en ver a la supervisión como un proceso. Estamos trabajando también en una política de supervisión que sea el gran paraguas que nos permita también visualizar la supervisión técnica y la supervisión financiera eh, como procesos que están relacionados, íntimamente relacionados con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, más que centrados en el control, solamente en el control, ¿ya? Apuntando obviamente a la mejora. Eh,
Dentro de los espacios de trabajo que hemos estado estableciendo con ustedes, bueno, han estado, ¿no es cierto?, la transferencia de diagnóstico clínico especializado, el reglamento de pagos 2, tamizaje, y viene ahora una secuencia de trabajo asociado a la supervisión técnica, a la supervisión financiera, a la fiscalización y también a temas de asistencia técnica. Así que los dejamos cordialmente invitados para participar en estas instancias. Por la masividad, ¿no es cierto?, de este momento, de esta transferencia, hemos, y nos ha dado bastante resultado, la verdad, establecido una forma de trabajo donde hay un exponente que nos da a conocer, en este caso, los lineamientos de supervisión técnica, que va a ser François Han. Ella es la jefa de la unidad de supervisión técnica de la División de Supervisión, Evaluación y Gestión de nuestra Dirección Nacional, que junto a su equipo, ¿no es cierto?, han trabajado en el desarrollo de estos lineamientos. Las preguntas van a ir siendo sistematizadas posteriormente y por eso está el chat abierto, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ir realizando las preguntas en el momento en que ustedes crean conveniente. Y nosotros posteriormente también, de una forma responsable y más tranquila, podemos ir desarrollando las respuestas para hacérselas llegar a través de un documento formal, como lo hemos hecho en las otras instancias, ¿ya? Estamos partiendo un poquito más atrasados, 10:39, pero la idea es terminar como máximo a las 12. El primer bloque, entre las 10:40 y las 11:30, va a estar la exposición, em, como dije ya, por François Han. En el bloque 2 vamos a hacer un pequeño break para tomar cafecito, agüita ahí. Y en el bloque 3 vamos a resolver algunas preguntas que sean de fácil respuesta, en el sentido de que sean preguntas más masivas y que se puedan responder en el minuto, y aquellas que desarrollan una respuesta mucho más extendida, la vamos a hacer a través de un documento posterior, ¿ya? Así que, sin más, no me presenté, soy Marcela Moreno, jefa de la División de Supervisión, Evaluación y Gestión, pero ya con muchos de ustedes nos conocemos, así es que damos pie ahora a François para que nos haga su presentación, ¿ya? Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por destinar este ratito para poder de alguna forma compartir y transferirles lo que ya se encuentra de alguna forma instalado para este año, que es lo referido al lineamiento de supervisión técnica 2023. Para comenzar voy a compartir pantalla, así que ahí después me van diciendo si estamos... Si la están viendo o no la están viendo. Se ve súper bien, Fran. Perfecto. Muchas gracias. Que no me pille la tecnología. Eso. Bueno, como bien decía Marcela, dentro de lo que fue la presentación para este ratito que vamos a estar juntos, claramente de lo que fue el inicio de nuestro servicio desde el 1 de octubre del 2021 hasta la fecha, hemos ido generando algunos cambios y modificaciones desde lo que fueron los lineamientos durante el año 2022, que efectivamente estuvieron muy rígidos en lo que está establecido por ley, que lógicamente la supervisión tanto técnica como financiera en el artículo 39 de la ley 21.302 nos indica que como servicio debemos efectuar una acción de control. Sin embargo, y desde ambas áreas, incluida, aunque no seamos desde el tema financiero, tenemos también la responsabilidad de poder generar los acompañamientos, de generar unas instancias de asesoría con cada uno de los equipos con el propósito de poder ir avanzando hacia una mejora continua. Es importante que en tanto el servicio como ustedes como colaboradores acreditados podamos tener esa mirada de ser socios estratégicos. Estamos todos enfocados hacia un mismo fin, un mismo propósito, que es efectivamente poder restituir aquellos derechos vulnerados hacia los niños, de poder efectivamente garantizar una calidad de la atención y que, por supuesto, los equipos que están en el terreno y trabajando directamente con los niños y sus familias
puedan estar recibiendo lo que de alguna forma se ha estado comprometido, de lo que necesitamos nosotros avanzar según lo que está dictaminado por orientación técnica y nuestras propias leyes que nos van regulando. Entonces, la idea efectivamente es poder llegar a un trabajo mucho más mancomunado, mucho más coordinado entre todos. Bien. Denme un segundo. En este sentido, entonces, comentarles que uno de los elementos principales que nosotros quisimos considerar para la supervisión técnica de este año es poder ir Disculpa, centrándonos. Fran, ¿Sí? se puso una imagen sobre la presentación. Ay, Si puedes dejar de perdón. compartir y ahí sí. Súper. Ahí sí. Muchas gracias. Sí. Estupendo. Ya, gracias, Seba. Ya. Entonces, comentarles que dentro de nuestros principales focos y para este año, poder de alguna forma mirar el proceso de supervisión como una instancia que esté enfocada en contribuir al cumplimiento de esos estándares de calidad para la atención e intervención que es brindada a los niños, niñas y adolescentes. De nada nos sirve de que nos podamos enfocar exclusivamente en ir mirando la ausencia o presencia del cumplimiento de ciertas directrices, sino que efectivamente podamos generar en cada uno de los equipos a cargo de la ejecución de los proyectos que cada una de las acciones y diligencias que puedan ser llevar a cabo estén en puesta en marcha para efectivamente garantizar esa calidad de la atención, poder garantizar el propósito por el cual fueron generados en distintos territorios de acuerdo a las modalidades instaladas, y la idea es poder potenciar precisamente esa gestión de los equipos interventores, siempre de la mano de lo que ustedes mismos han ido proponiendo en cada uno de sus proyectos de funcionamiento. Por lo tanto, el objetivo de la supervisión técnica se centra en eso, en efectivamente poder contribuir a que esos estándares de calidad lleguen efectivamente a puerto y de alguna forma permeen en el trabajo que se está realizando con los niños y las familias. En lo que fue la construcción de los lineamientos para el año 2023, nosotros como comunidad nacional estuvimos tomando distintos elementos referidos a cómo vamos buscando una mejora en lo que está presentado, en lo que está propuesto. Por lo tanto, fuimos revisando diversas literaturas y evidencia, tanto nacional e internacional, respecto a cómo vamos efectuando o cómo se realizan los procesos de supervisión a programas sociales, proyectos, la supervisión de proyectos en los territorios, y de eso nos fuimos insumando para poder ir rescatando elementos importantes que se requieren al momento de nosotros acercarnos a los equipos y al momento de poder mirar el desarrollo y gestión. En ese marco, levantamos una encuesta a cada uno de los supervisores técnicos durante el año 2022 para que una vez que pasó este primer semestre, más o menos entre el mes de agosto y septiembre de ese año, fuimos revisando con ellos para poder conocer qué elementos desde el tema más crítico y más interno eran necesarios de poder considerar para la mejora de lo que proyectábamos para este año. El foco central y un poco las observaciones y críticas que los mismos supervisores fueron levantando se enfocaron en el tema de la necesidad de incorporar con más fuerza los procesos de asesoría con los equipos y proyectos que estaban en ejecución, poder también revisar cada uno de los instrumentos de supervisión técnica que teníamos para las modalidades y que estaban vigentes, y además establecer ciertos flujos y procedimientos en este marco que como servicio especializado hoy consideramos otras áreas que también vienen a ser un soporte y acompañamiento técnico, como son las unidades de asistencia técnica, implementación de la oferta, planificación, intersector, que conforman cada una de las direcciones regionales y que era necesario también poder ir revisando cómo vamos ajustando y estableciendo esa sinergia entre los equipos. Por otra parte, se establecieron unas encuestas que gran parte de ustedes participaron. Se hizo una consulta a nivel nacional a todos los colaboradores acreditados. En esta consulta nacional
pudimos abrirla a que no solamente fuera el director de un proyecto quien respondiera a esta consulta, sino que también fueran involucrados las duplas psicosociales, los equipos técnicos de los proyectos, y además se sumó la posibilidad de que los representantes legales o estas jefaturas técnicas que están en el nivel central también pudiesen generar sus aportes en base a lo que ellos estaban viendo también de manera más macro sobre el desarrollo de su oferta en la institución. Y además se incorporó a fin de año, en diciembre del 2022, una jornada nacional con supervisores técnicos, uno de cada región, para poder ir revisando entonces las primeras propuestas en base a los insumos entregados por ustedes para la mejora como colaboradores acreditados, los insumos entregados por los supervisores técnicos y además de las instancias que tuvimos de revisión con un equipo de expertos que nos fueron apoyando en poder ir dándole este giro a la mirada y foco de la supervisión técnica. Ahora, respecto de los resultados de la consulta a los colaboradores acreditados, aquí me quiero detener un poquitito y comentarles que respecto de lo que uno levantó al momento de recibir las opiniones de ustedes, esto transitó desde octubre del año pasado, donde se fue elaborando esta encuesta. Durante el mes de noviembre, ustedes tuvieron la posibilidad y acceso a poder revisar este link, poder ir dando sus respuestas, tanto en las consultas más estructuradas y las respuestas mucho más cualitativas, donde dejamos un espacio también para la opinión. Luego se fueron realizando la tabulación de los resultados y cada uno de sus aportes, en la medida que podíamos ir efectuando cierta incorporación de nuevos elementos, se agregaron a los lineamientos de este año. En total se efectuaron, recibimos 600 encuestas respondidas, donde la mayoría de sus respuestas se centraron en los directores del proyecto. En un 23% los profesionales de los proyectos fueron aportando y bueno, como les comentaba recién, tuvimos también la posibilidad de contar con la opinión desde el nivel central de cada una de las instituciones. En este resultado, la dispersión de participación en las encuestas a nivel regional, lógicamente en la región metropolitana, Valparaíso, Araucanía y Biobío fue donde se centraron gran parte de las respuestas. Fue bien diverso, contamos con un cruce muy, muy amplio de la participación y opinión de cada uno de los profesionales y equipos. Y dentro de lo que fue la consideración, porque teníamos una de las consultas de que para poder ir respondiendo esta encuesta necesitábamos saber cuánto habían participado o no de algún proceso de supervisión técnica. Por lo tanto, gran parte del porcentaje de personas que nos respondieron ya habían a lo menos estado en más de 2 supervisiones técnicas, hasta más allá de 7 supervisiones, por lo tanto contaban con una experiencia de cómo había sido de alguna forma vivido lo que había sido el trabajo en el año 2022. ¿Bien? ¿Hacia dónde apuntaron principalmente los resultados que ustedes nos entregaron en las encuestas que se respondió a nivel nacional? Más que nada fuimos viendo algunos elementos centrados en cómo miraban o qué les parecía el tema de la frecuencia de la supervisión técnica para poder ir revisando el funcionamiento de los proyectos, el tiempo que era destinado para cada supervisión, con un 72,9% a favor o acorde con lo que estaba establecido con los tiempos de ejecución. Respecto de las materias abordadas en la diversidad de ámbitos que son supervisados en cada una de las líneas, también fue de alguna forma favorable, con una tendencia favorable respecto de la percepción de lo que está revisado en la supervisión técnica. Con relación al seguimiento de los compromisos, también está de acuerdo con que se efectúen estos seguimientos, que ahí, bueno, nosotros podríamos ir ya entrando más en profundidad y en detalle de algunos elementos que igual necesitamos mejorar desde la supervisión técnica de cómo se están haciendo estos seguimientos, que igual es una acción que estamos revisando y que queremos poder remirar. Y respecto de la retroalimentación, este es uno de los elementos centrales y con un gran porcentaje de considerar como una acción fundamental al momento de efectuar una supervisión técnica. La acción de retroalimentar a los equipos sobre los resultados de la visita, de lo observado y de los objetivos trabajados en esa instancia resulta fundamental sobre cómo entonces vamos a poder ir instalando más adelante todas las acciones de mejora. Este hito de la retroalimentación es fundamental y yo les pido a cada uno de ustedes de que ojalá
se generen y se instalen estos espacios de retroalimentación. En caso de que esto no se esté dando, es importante que también lo puedan informar, lo puedan coordinar con la dirección regional, porque es el hito principal al momento de nosotros levantar algunas observaciones, al momento de ir viendo cuáles son los avances que está teniendo el proyecto en la ejecución, desempeño, calidad del trabajo que se está realizando. Sin este hito, es poco probable de que podamos ir comprendiendo hacia dónde necesitamos instalar aquellas necesidades de mejora y de obviamente ir subsanando los hallazgos que se puedan ir levantando en la supervisión técnica. ¿Qué es lo que ustedes nos entregan como elementos de oportunidades de mejora y acciones necesarias de incorporar en los procesos de supervisión técnica? Por un lado, está lo que ustedes indicaban, que los lineamientos siempre tienen que ser muy claros respecto de las directrices y disponer de instrumentos y rúbricas por modalidad. Esta acción fue considerada, hoy tenemos cerca de 13 tipos de informe para poder ir respetando la modalidad de ejecución según lo establecido por orientación técnica. ¿Ya? Cada línea de acción está compuesta por distintas modalidades y la idea es que también estos instrumentos pueden ir ajustándose a la exigencia particular que va teniendo cada modelo. Entonces, en esa línea fuimos también apuntando para este año y también hacer presente que los instrumentos continúan en una permanente revisión, precisamente para poder ir mejorando ciertos elementos que hemos ido detectando que no están de alguna forma en coherencia o en armonía con ciertas acciones que debemos ir revisando en el terreno. Por otra parte, se consideraba relevante contar con la asesoría técnica, que es importante generar esta instancia como elemento fundamental para generar procesos reflexivos. Consideraban también relevante el conocimiento, lo importante que es que el supervisor técnico maneje muy bien las orientaciones técnicas, si bien tenemos un sinfín de normativas, de leyes que de alguna forma regulan nuestro quehacer, es importante el manejo que el supervisor pueda tener de esas orientaciones técnicas de la oferta que va a supervisar. La necesidad de que existan habilidades empáticas y que haya una permanente retroalimentación constructiva y lo que es la comunicación directa y fluida con los equipos, que también es fundamental si queremos instalar efectivamente estos procesos hacia la mejora. Por otro lado, uno de los elementos que consideraron era que el tema del cambio permanente de supervisores técnicos. Acá, dentro de nuestros lineamientos, está definido que las direcciones regionales tienen, de alguna manera, la autonomía de cómo organizan internamente la distribución de proyectos. En algunas regiones tenemos priorizados proyectos distribuidos según el territorio, según localidad, para que de alguna forma el supervisor pueda mirar completamente el circuito de la oferta del servicio, y otras regiones que han generado su organización, pero ya por modalidad. Tenemos supervisores técnicos dedicados exclusivamente a lo que es cuidado alternativo, otros supervisores enfocados netamente en lo que es oferta ambulatoria. Entonces, las direcciones regionales han ido probando diferentes fórmulas para ir viendo de qué manera efectivamente podemos hacer eficiente cada una de las tareas que se les encuentran encomendadas. ¿Ya? Indican también dentro de las observaciones que nos realizaron las subjetividades de los supervisores técnicos. Este es un elemento que lógicamente es un poco más complejo en materia de que hemos tratado de poder ir homogeneizando cada uno de los procedimientos, tratar de que nuestros instrumentos y sus rúbricas puedan permitir de que haya una mirada única de esta misma necesidad que ustedes planteaban del conocimiento de las orientaciones técnicas. Resultan fundamentales para que lo que un supervisor técnico observa en un PRM sea lo mismo que esté observando el otro supervisor en la misma línea, en la misma modalidad. Entonces, este es un elemento que nosotros estamos tratando de ir reforzando, de trabajando directamente con los equipos en las direcciones regionales. Hemos estado realizando visitas a las regiones para poder efectivamente ir transmitiendo esto, la necesidad de que los supervisores técnicos puedan ir empapándose con más fuerza de poder generar un trabajo común entre ellos a nivel interno, poder generar estas discusiones, diferencias de opinión que puedan tener respecto de cómo vamos revisando, evaluando la supervisión a nuestra oferta, a fin de que no existan diferencias tan amplias. Sí, lo único que debería haber como
como posibilidad de cambio o ciertas flexibilizaciones según la situación territorial o la situación local que pueda estar sucediendo en esa región que amerite efectivamente poder ir cambiando o haciendo algunos ajustes en esa mirada. Entonces, este es un elemento que estamos ahora trabajando, reforzando precisamente para poder ir teniendo criterios mucho más aunados entre cada uno de los equipos, ¿ya? En algunas instancias, algunas de las observaciones que también nos hicieron era respecto de la receptividad de algunos supervisores. Esta es una observación que se basó también muy fuertemente en la postura que muchas veces se llegó al momento de trabajar con los equipos en los proyectos, centrado fuertemente en el control. Y en esa línea se toma de la mano de lo que viene a continuación, que es ese rol de fiscalizador y sancionador de algunos supervisores técnicos. Nosotros como servicio debutamos con una nueva instrucción a nivel legal que era poder contar con lo que está asociado a los procesos de fiscalización. Anteriormente en Sename esta figura no existía, si bien muchas veces al supervisor técnico se le llamaba fiscalizador, nunca estuvimos embestidos de esa facultad. Hoy tampoco los supervisores técnicos tienen ese rol de fiscalizador, pero sí reconocemos que durante el año 2022 efectivamente y dentro de las conversaciones que tuvimos con diferentes colaboradores en varias reuniones, nos hacían referencia de que se perdía un poco quién era quién. O sea, teníamos una doble función, teníamos un supervisor técnico como fiscalizador, en el marco de que además ya existía esa figura de fiscalizador en sí instalada en cada una de las direcciones regionales. Esto posiblemente se vio empañado precisamente por cuán pegado estuvo el lineamiento de supervisión técnica hacia lo establecido por norma, que era centrar este tema y todas las materias en el control. Entonces, lógicamente, se genera y se generó durante el año pasado una distancia respecto de ese trabajo más colaborativo, el establecimiento de coordinaciones, de un trabajo más reflexivo, de establecer un vínculo con los equipos enfocado precisamente hacia poder avanzar en subsanar aquellas acciones que estaban a lo mejor más débiles en un proyecto. Durante el año 2022 uno podría ir revisando muchos hallazgos que fueron levantados, pero sin embargo, cómo fuimos apoyando o aportando y contribuyendo, como decía bien el objetivo para los lineamientos de este año de la supervisión, cómo vamos contribuyendo a que la calidad de la atención efectivamente se vea reflejada en el trabajo directo con los niños y familias y cómo vamos orientando a los equipos para efectivamente encauzarnos en la línea de lo que está establecido tanto por normativa como aquellas estrategias metodológicas que los equipos puedan estar instalando con los equipos. Entonces, en ese marco, tanto esa receptividad o ese rol de fiscalizador que se vio a los supervisores es un elemento que estamos nosotros señalando de que es necesario mejorar, que es necesario cambiar, que no nos sirven dos controladores dentro de lo que es el trabajo con los proyectos. La idea como comunidad de supervisión técnica nacional es que ojalá no lleguemos a una fiscalización, porque en definitiva también estaríamos apuntando a un fracaso de nuestro rol y de nuestro trabajo, que es enfocarnos hacia la mejora continua. La idea es que la fiscalización sea una situación, ojalá, de la última medida que haya que tomar, y precisamente por eso también existen modificaciones en los lineamientos técnicos de esa área. Pero el foco nuestro es que la supervisión técnica puede ir avanzando o puede ir levantando estas alertas de dónde generar los apoyos y las coordinaciones con los equipos mismos de las direcciones regionales y trabajar en conjunto con cada uno de los proyectos vigentes. ¿Bien? También dentro de las oportunidades de mejora se hizo referencia igualmente a los tiempos de la supervisión, que también están viéndolo como muchas veces muy acotados. Nosotros en nuestros lineamientos establecemos un mínimo de ámbitos a revisar, pero ese es el piso que nosotros tenemos indicados a fin de poder ir mirando cómo se comporta la oferta o la ejecución de esos mismos ámbitos durante ciertos periodos. La idea es que al ser ese el piso mínimo, nosotros con esa instancia podamos garantizar de alguna manera de que quede los espacios para que el director de proyecto, los equipos profesionales también puedan solicitar poder abordar otros elementos que quizás dentro de los propósitos o el objetivo de la supervisión no se tenía considerado, pero sí poder entonces salirnos de esa rigidez o de esa estructura y poder
poder abarcar otro de los elementos o temas que se quieran poder revisar en esa instancia de supervisión. Por otra parte, nos indican el tema de los informes sin información cualitativa del proyecto, que también es un elemento que estamos tomando, que queremos también poder mejorar y subsanar próximamente en nuestros instrumentos. ¿Cuáles son aquellas acciones necesarias que también ustedes nos indican para el proceso de supervisión técnica? Ojalá eliminar los expedientes en papel, que es una acción que de verdad alivianaría mucho el trabajo más administrativo que tienen los equipos psicosociales y poder mirarlos desde ahí, desde ya igual hacerle más eco y darle como más fuerza a lo que es en la misma plataforma institucional, que ojalá pueda ser desde esa instancia digital, desde donde podemos ir también revisando los avances de los procesos. Se solicitaba también poder sostener reuniones sistemáticas con el equipo ejecutor, elemento que resulta fundamental porque los que les señalaba al comienzo de cómo generamos ese hito de la retroalimentación cuando finalizo una supervisión técnica. Contar con un proceso de acompañamiento y de seguimiento del funcionamiento de los equipos del proyecto, que también es una de las acciones que hemos incluido en nuestros lineamientos para este año. Establecer periodos de supervisión según resultados. Esta es una propuesta bien interesante de cómo ir viendo, cómo vamos priorizando. A lo mejor la oferta ambulatoria muchas veces nos demanda la necesidad de aumentar la frecuencia de la supervisión en el sentido de poder tener espacios de mayor asesoría, de mayor instancias reflexivas con los equipos. Y claro, al hacerlo de manera trimestral, se amplía mucho el tiempo entre una supervisión y otra. Entonces, también ahí era poder revisar que aquellos que puedan tener ciertos elementos necesarios de reforzar, ciertas debilidades que hay que ir subsanando, poder a lo mejor incrementar esas supervisiones técnicas. Como les digo, nuestros lineamientos establecen un mínimo, pero las direcciones regionales tienen la libertad de poder aumentar la cantidad de ámbitos a supervisar y además la cantidad de frecuencia con las cuales se puede asistir y acompañar algunos de los proyectos. Y finalmente también indican poder comprender la realidad de cada programa y sus recursos al momento de la supervisión técnica, que esto también nos un poco indica al supervisor técnico tener una mirada un poco más flexible, de poder efectivamente analizar el estado y momento en el cual está ese proyecto, a fin de que, si bien tengo que calificar, porque estoy mandatado a calificar con una nota, algún criterio, poder efectivamente en la construcción de los futuros compromisos, tener esa apertura desde donde vamos a ir buscando las alternativas de solución y mejora, cosa de que no sea el proyecto solo quien tenga que estar de alguna forma resolviendo situaciones que quizás ya escapan de la gobernabilidad de ese director del proyecto. En ese contexto, entonces, nosotros dentro del proceso de supervisión técnica para este año fuimos recogiendo, por un lado, esta necesidad de devolver la asesoría técnica como parte de las funciones de la supervisión técnica, como eje central del trabajo que tienen que realizar con los equipos profesionales en los territorios. Además, otro de los énfasis importantísimos que estamos nosotros relevando es la gestión de la información. La gestión de la información está basado netamente a ese levantamiento que realizan los equipos de supervisores en el terreno, que es subido a nuestro que está en la plataforma institucional y que nos empieza a entregar riquezas respecto de cómo se está ejecutando un proyecto en cualquiera de sus líneas de acción. Esa riqueza de información, tanto asociada a las buenas prácticas que realizan los proyectos como aquellas asociadas a acciones necesarias para la mejora, es un insumo muy importante que necesitamos empezar a usar de mejor manera. Si nosotros tuviéramos que ir levantando información de cómo están operando a lo mejor toda la oferta residencial o, por ejemplo, todos los PRM en una región determinada, podríamos a lo mejor ir haciendo referencia a cuáles debilidades pasan a ser el denominador común en la ejecución de un proyecto. Si esas debilidades son un denominador común en una línea de acción, significa que entonces también como servicio es el momento de poder levantar esa situación y darle otra mirada o poder ir acercándonos a cómo la realidad territorial efectivamente nos pone en el desafío de que quizás ciertas orientaciones, ciertas normativas, ciertos procedimientos que estamos entregando tienen que acercarse un poco más a lo que está sucediendo en el territorio. Por eso cobran mucha relevancia de cómo miramos estos resultados desde la supervisión técnica y no quede solamente como un verificador o un insumo para el director de ese proyecto respecto a los elementos a subsanar, sino también
en cómo nosotros vamos gestionando y, por qué no decirlo, también generando política pública respecto de ciertos elementos que son importantes de que vuelvan a estar en la palestra al momento de nosotros tener esa posibilidad de que el supervisor pase a ser los ojos del servicio en el terreno, ¿ya? Y por otra parte, otro de los énfasis, y que es importante que podamos tenerlo a la vista y en consideración, es lo que corresponde a la evaluación de desempeño de proyectos, que está asociado a la evaluación de convenio, que, como ustedes bien saben, es un proceso que hoy se encuentra suspendido desde el año 2020 por la resolución 880, y que esta evaluación anual pasa a ser oficialmente función del supervisor técnico, igual como se mantuvo en un tiempo en el UPRODE, en el anterior CENAME. Hoy ya está definido que es parte de las acciones de supervisión, así está establecido en la ley, y la idea y este foco es que podamos ir generando instrumentos que puedan conversar directamente con los insumos que se encuentran disponibles en nuestra plataforma institucional, y además de lo levantado durante la supervisión técnica. Esta evaluación de desempeño, una vez que ya tengamos listo y tengamos claridades hacia dónde se va a apuntar el reglamento, porque está todavía en elaboración el reglamento de supervisión y evaluación, vamos a también a generar instancias para poder conversarlo con ustedes. Ustedes puedan estar también muy claritos hacia dónde se va a considerar este procedimiento, y lógicamente una vez que cada instrumento esté armado con su resolución exenta ya aprobada por la directora nacional, estos van a ser publicados también en la página web del servicio, para que también estén ustedes claritos hacia dónde se va a apuntar esta evaluación de desempeño. Bien, entonces estos son los principales énfasis y tareas que desafíos también que nos hemos propuesto para este año 2023. Por otra parte, y en este contexto, y una vez que recogimos todos estos insumos, tanto desde las supervisiones técnicas de las direcciones regionales, de ustedes como colaboradores acreditados, y lo que estuvimos revisando en su momento con la revisión documental, nos fuimos agarrando de este modelo de supervisión que está definido como el modelo de supervisión 4x4x4, que está referido a funciones, actores y etapas, y cómo esto se relaciona con nuestra supervisión técnica. Es aquí que entonces nosotros, dentro de este modelo de supervisión, fuimos partiendo desde la base de cómo estábamos definiendo el proceso de supervisión técnica y cuál era el consenso dentro de la evidencia y la literatura tanto nacional o internacional de cómo estaba mirándose. Primero que todo, el proceso de supervisión es importante que se vea así como está definido, como un proceso y no como un evento aislado. La idea es que esta acción de supervisar sea un tipo de relación organizacional, que podamos estar preocupados además del desempeño de los equipos, más que de la ejecución bien o mal de un solo profesional dentro de lo que es nuestra oferta como servicio. Y además poder mirar este proceso de supervisión desde un modelo mucho más reflexivo sobre la práctica, de qué es lo que va sucediendo en el hacer, que de alguna forma nos van invitando a poder ir remirando, poder efectuando los ajustes, poder hacernos los cuestionamientos. Entonces, desde esa línea, dentro de las 4 funciones que están establecidas, partimos lógicamente por la que estamos mandatados por ley y que no nos podemos despegar de ella, que es esta función de control. Pero ¿qué nos pasa con esta función de control? No nos sirve de nada que un supervisor técnico se centre en poder calificar bien o mal, como que cumple o no cumple un criterio, si no vamos tomando también esos elementos de la experiencia, de cómo vamos también en esa acción de control buscando las estrategias que se dirijan al cumplimiento de la normativa. ¿Qué es lo que está haciendo el proyecto hoy que está dificultando de que no estén cumpliendo con ciertas acciones, que me esté alejando a lo que está establecido por normativa, que está establecido por orientación? Y ahí es importante ir conociendo la experiencia de ese proyecto. Al mirarlo de esa manera, también empezamos a ahondarnos mucho más en lo que es esa función de retroalimentación, de no quedarme con, como les decía, con el control de cumplir o no cumplir. No me sirve de nada poner un 1 si no estoy generando las instancias o estos espacios de retroalimentación, que pueda ser una etapa mucho más reflexiva con los equipos para poder invitarlos a cómo nos vamos efectivamente a poder mejorar en la gestión y acción que estamos haciendo en el cotidiano y en el trabajo con los niños y familias. Ahí además reforzamos esta función de asesoría, que esta función de asesoría
va a estar muy de la mano de la necesidad de una escucha activa. Cuando yo instalo procesos de reflexión y procesos de análisis, lo que yo estoy buscando es generar aprendizajes desde nuevas acciones o cómo podemos llegar a no cometer los mismos errores. Al momento de yo adentrarme en este proceso de asesoría y invitar a la generación del análisis, vamos a ir buscando entonces explorar el significado de las acciones que se ha ido realizando por parte del equipo psicosocial, por ejemplo, cómo vamos mezclando la experiencia en este quehacer y, en definitiva, cómo vamos de alguna forma reforzando un trabajo de conversación, de discusión, de cómo podemos establecer esa comunicación abierta, cuáles van a ser nuestras estrategias de mejora. En esta función de asesoría, para nosotros poder llegar al análisis, necesitamos instalar ciertas preguntas, ciertos elementos que nos inviten a poder evaluar por qué ciertas acciones que estábamos realizando con las familias hoy empiezan a fracasar, no nos están resultando, no están adhiriendo los niños y las familias, entonces hacia dónde tenemos que dar el giro. En esta instancia de asesoría no es que el supervisor técnico tenga que saberlo todo, pero sí tiene que ser esta figura que pueda permitir ser un espejo con los equipos psicosociales. Ustedes que están en el día a día, están en la primera línea, trabajando directamente con los niños, con las familias, con el territorio, con las redes, muchas veces necesitan esta instancia, esta pausa que esperamos que pueda brindar la supervisión técnica para poder remirar los procesos. Al remirar estos procesos, poder ir haciéndonos preguntas si está bien hacia dónde los estamos encaminando, de poder ir recordando cómo en algún momento ciertas acciones ejecutadas nos sirvieron y por qué en esta familia podría a lo mejor ser una nueva iniciativa, un propósito diferente para poder llevar a cabo las mejoras que estamos buscando en la intervención. Entonces, ese espacio de asesoría es el que queremos volver a recuperar, queremos que puedan existir esos tiempos y es un poco lo que nuestros lineamientos de supervisión hoy están centrados, están enfocados y estamos nosotros también en las direcciones regionales tratando de reforzar y transmitir a cada uno de los equipos de supervisión. Y luego, por otra parte, tenemos lo que es la función de evaluación, que esta ya se asocia un poco más a nuestros resultados, cómo nos fue durante el año en el desempeño y ejecución de nuestro proyecto. Y aquí ya estamos manejando información muy determinante, ya tenemos muchos datos de cómo fue el proyecto resolviendo sus situaciones, cómo avanzamos a las mejoras, cómo subsanamos ciertos hallazgos. Y acá la idea es poder instalar ciertos avances, la búsqueda definitiva de la solución de ciertos problemas y, por qué no, poder generar ciertos planes o acciones que nos vayan movilizando para instalar procesos mucho más profundos que nos mantengan en esta condición de mejora continua, que es lo que nosotros esperamos y buscamos. Bien. Entonces, en ese contexto y en ese foco es que al momento de centrarnos en estas funciones de la supervisión técnica, también las establecemos como roles, que acá tratamos de alguna forma de resumir en esta lámina cómo este control se define en ese nivel de acatamiento de la normativa del proyecto, donde ponderamos cuánto nos ajustamos o nos desviamos de la propuesta que está establecida en nuestro proyecto de funcionamiento y por orientación técnica. En la retroalimentación nos vamos a enfocar entonces en estas variables más estructurales, ¿ya? Cómo vamos levantando buenas prácticas o innovación y además cómo vamos revisando esa detección de falencias donde generamos este espacio que es súper importante de conversación con los equipos para poder revisar hacia dónde tenemos que ir apuntando, cuánto nos fuimos alejando, nos desviamos de esa normativa y qué acciones tenemos que tomar entonces para poder volvernos a acercar. Estas variables estructurales están muy centradas en precisamente cómo estamos ejecutando el proyecto, ciertos indicadores de cumplimiento, ciertos elementos que nos van dando cuenta de avances o no, ausencia o presencia de ciertas acciones que nos califican desde esa mirada del control. Pero necesitamos entonces no quedarnos ahí, sino efectivamente buscar y generar esas instancias de conversación. Y luego tenemos este rol enfocado a la asesoría, ya centrado netamente en variables de proceso, donde, como les decía hace un ratito atrás, es poder generar esas preguntas, instalar un proceso mucho más reflexivo, una comunicación abierta para explorar las estrategias de mejora, que es a donde queremos apuntar este espacio, esta tarea, de efectivamente sentarnos con los equipos y poder ir revisando en conjunto cómo podemos entonces avanzar para poder garantizar la entrega de una atención de calidad. Y luego, lo que les mencionaba recién, que esta activación entonces para este año 2023 del proceso de evaluación de convenios. Nuestras modalidades de ejecución de las supervisiones técnicas, como ustedes bien ya saben y lo han ido como
experimentando es poder mantener lo que es la presencialidad y lo que es la supervisión remota. Pero para este año también hemos querido sumar lo que es una opción híbrida. Ya la idea, y un poco también recogiendo lo que los proyectos nos fueron diciendo respecto de los tiempos, que muchas veces eran muy acotados y no alcanzaban a revisar y poder abordar todo lo que necesariamente quería ver el proyecto. La idea es que esta posibilidad de utilizar ambas modalidades, presencial y remota, permita que el supervisor técnico, al momento de ir al terreno, de estar con los equipos directamente, poder avanzar en lo que más se pueda desde ahí, pero en caso de que no se alcance a poder revisar ciertos elementos que también los proyectos necesitaban como objetivo fundamental revisar en la supervisión técnica, tengamos esta opción de hacerla también de manera remota y utilizar todos los mecanismos tecnológicos a nuestro favor. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de hacerlo híbrido, la idea es que haya también un solo informe de supervisión que pueda integrar estos resultados de lo que se alcanzó a ver en el territorio, además de lo que se pueda revisar de manera mucho más virtual con los equipos profesionales, con el director del proyecto. Entonces, aquí también está la intención y lo que se ha podido reforzar con los equipos supervisores de que si no alcanzamos a hacer esa retroalimentación de manera presencial porque nos enfocamos en muchas áreas que se quiso trabajar con los equipos, sí o sí poder tener estas reuniones, aunque sean remotas, para poder generar estos espacios de conversación. ¿Bien? ¿Cuál es la frecuencia de las supervisiones técnicas que queremos nosotros establecer? Como ustedes bien saben, todo lo que es cuidado alternativo, tanto residencial como de familia de acogida, decidimos mantenerlo de manera mensual y esta presencia en el territorio con esta oferta de cuidado alternativo, sí o sí hemos exigido que pueda ser presencial, a no ser que ocurran situaciones muy específicas, muy puntuales, alguna situación más crítica de estado de excepción que pueda existir en cierta localidad, podemos entonces ahí consensuarlo y manejarlo de otra manera. Pero lo que prima acá es que todo cuidado alternativo, esta presencia en los proyectos efectivamente se haga in situ. Y con la oferta ambulatoria en general se ha establecido, esta acción se mantiene lo que ustedes ya conocen y que se ejecutó durante el año 2022 de manera trimestral. ¿Bien? Respecto de los tipos de supervisión, nosotros mantenemos lo que ustedes ya conocen, que son nuestras supervisores en horario hábil, en el caso de las residencias en horario no hábil, y también tenemos lo que son las supervisiones de urgencia, que es cuando ya se nos indica desde la misma jefatura y ante alguna situación crítica o de requerimiento de necesidad urgente en los proyectos, poder asistir a estos de manera presencial. Las supervisiones de urgencia siempre son presenciales, no tenemos supervisiones de urgencia remota porque la idea es que los equipos puedan apersonarse directamente en el territorio. ¿Bien? A esto se le suma un elemento que no es un tipo de supervisión, pero está incorporado ahí, que es un reporte ejecutivo, que este reporte ejecutivo puede ser llenado por el supervisor técnico, ya sea en una supervisión planificada, en las que están programadas normalmente, o en una supervisión de urgencia. Y es cuando, por ejemplo, al momento de ir a visitar un proyecto, el director del proyecto nos informa a lo mejor una situación muy compleja, muy crítica, que amerita activar otras áreas de la dirección regional o poder a lo mejor apoyarnos desde el intersector para poder resolver ciertos elementos. Y aquí el supervisor técnico inmediatamente al volver de esta supervisión tiene que llenar un reporte para que su jefatura pueda tomar conocimiento y efectivamente empezar a mover y gestionar acciones específicas para poder apoyar a cada uno de los proyectos que plantearon una situación como de gravedad y como muy urgente. Bien. Este reporte ejecutivo se maneja de manera interna y lo que busca, como les decía recién, es también ver si es necesario activar otras áreas, como por ejemplo asistencia técnica, abogado especializado, área de participación, por ejemplo, el mismo intersector, y la idea es poder hacerlo mucho más rápido, no esperando a que pueda estar finalizado un informe de supervisión técnica, porque como ustedes bien saben, los plazos para poder elaborar los informes es de 15 días hábiles, ya en una supervisión planificada.
Entonces, si el director de un proyecto nos informa algo que amerita poder resolverlo prontamente, la idea no es esperar estos 15 días hábiles para que la jefatura o el director regional tome conocimiento de esta situación, sino que podamos ocupar entonces el reporte ejecutivo, independiente que después vaya a informarse en todas las gestiones en el informe que ustedes conocen, en el informe oficial que está en el módulo de supervisión. Y las supervisiones de urgencia tienen como un plazo para su elaboración de 5 días hábiles. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos queremos como volver a retomar? Y en base a todo lo que les he ido comentando, lo que les señalaba dentro de los énfasis de la supervisión, que está enmarcado en la gestión de la información. Como les decía, desde la supervisión técnica contamos con esta posibilidad de tener este módulo que va inmediatamente el supervisor técnico reportando, informando los resultados de las supervisiones técnicas. Este módulo de supervisión genera reportes, nos puede ir mostrando los hallazgos, los compromisos, cómo se hace en el seguimiento de esos compromisos. Y como les decía hace un momento atrás, generamos una data gigante, hay una información que es necesario que hagamos un buen uso de ella. A través de esa información vamos generando esos flujos de conocimiento que es necesario que no solamente queden instalados en la plataforma, sino que efectivamente podamos ir sistematizando esa información, en qué se transforma, qué está pasando con los desempeños del proyecto, cuáles son sus elementos más débiles que es necesario nosotros poder apuntar para poder reforzar y apoyar para esa mejora. Cuando logramos tener ese flujo de conocimientos, podemos llegar a tomar decisiones mucho más eficientes y efectivas que están basadas en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia que el supervisor técnico levanta en el trabajo conjunto que se realiza con ustedes en el terreno, al momento de poder reunirse con ese equipo psicosocial, al momento de analizar un caso, de poder revisar en profundidad la operativa de ese proyecto. Todos esos insumos se transforman en este informe de supervisión que necesitamos entonces poder revisar, ver en detalle cuál es la calidad del contenido de esa información y qué elementos entonces tenemos que revisar para efectivamente generar lo que está establecido aquí en la lámina, esa sinergia organizacional a la cual queremos llegar. Al generar esa sinergia podemos activar ciertos recursos que como servicio tenemos, que debemos aprovechar, y en esa activación de recursos podemos apuntar entonces a la mejora continua, que es un elemento que nosotros hemos querido reforzar con los supervisores, que al momento de levantar hallazgos, y espero que se pueda como transmitir lo más claro posible, hay hallazgos que nos van preguntando y la Contraloría General de la República también nos pide siempre revisar si hay un cumplimiento de ciertos criterios, de nuestras dimensiones. Nosotros estamos obligados a calificar, a poder decir si están cumpliendo, no están cumpliendo o necesitan mejorar. Al nosotros calificarlo, es importante que el supervisor al momento de establecer esos compromisos, esos hallazgos que se levantan, puedan también poder mirar cuánto de ese compromiso que estamos levantando hay acciones que son de absoluta gobernabilidad del director del proyecto y cuánto de aquello requiere otras gestiones ajenas a la ejecución de ese mismo proyecto. Y es ahí donde tenemos que mejorar esa mirada y por eso también cobra mucha relevancia cómo generamos estos espacios de asesoría y retroalimentación para que efectivamente veamos cuál es el alcance que va a tener ese director para poder resolverlo y cuándo entonces nosotros desde la supervisión técnica tenemos que este hallazgo que se levanta en esa supervisión técnica, levantarlo para activar a lo mejor el soporte y el apoyo, por ejemplo, de asistencia técnica, de generar mejoras en la transferencia técnica para los equipos, o por qué no poder a ciertos elementos donde el director ya no tiene posibilidad de resolver, poder levantarlo a los representantes legales, a la institución a nivel central, y eso, por qué no, con apoyo del equipo de gestión de colaboradores, que ha sido como un aporte gigante en lo que ha sido la conexión de poder efectivamente poder vincularnos mucho mejor con las instituciones. Entonces es como efectivamente en esas conversas, cuando estamos viendo hallazgos, elementos que no se están subsanando, de que no nos sirve levantar una y otra vez ese compromiso sin subsanar, cuándo y cómo vamos poniéndole un pare para no perpetuar un hallazgo en la ejecución de un proyecto. Si ese hallazgo se está perpetuando es porque hay algo que no está resonando ni en ese proyecto, ni en el supervisor, ni en la institución. Por lo tanto, necesitamos detenernos, revisar y ver qué acciones en definitiva podemos incorporar para mejorar a fin de que ya quede subsanado de manera definitiva y no prolongar situaciones que quizás
pudieron haberse resuelto solamente con estas coordinaciones internas, con esa activación de recursos y de efectivamente poder tomarnos de la mano de lo que está haciendo el servicio al poder incorporar nuevas áreas que vengan a apoyar. Como les decía cuando comencé la presentación, la idea es que somos socios estratégicos y la idea es que eso se pueda mantener así. Y la idea es que la supervisión técnica no sea vista como una amenaza, sino que efectivamente como un levantamiento de acciones que tenemos que mejorar, que siempre es necesario que alguien nos esté mirando para no quedarnos a lo mejor en un status quo de funcionamiento, sino que efectivamente nos desafíe hacia hacer mejoras, hacia la innovación, hacia el levantamiento de buenas prácticas. Y es ahí donde queremos poner el foco, es ahí donde también nosotros tenemos la pega gigante de transmitirlo así a los supervisores técnicos para poder dar este foco y esto se pueda transmitir. Esta idea, esta propuesta, sé que no está cambiando de la noche a la mañana, ya llevamos 5 meses con los lineamientos de supervisión y tenemos todavía muchos elementos que mejorar, mucho trabajo directo que hacer con los equipos a nivel regional en las unidades de supervisión técnica, pero sí quiero que sepan que ese es el propósito que nosotros estamos instalando, que de verdad no nos sirve como de alguna forma levantar observaciones por levantarlas, porque ahí pierde todo sentido, pierde toda la sinergia del trabajo y del propósito que todos tenemos en común, que es efectivamente garantizar esa calidad de la atención a los niños y familia. Acá no podemos generar una diferencia entre el trabajo que hace uno u otro, sino cómo efectivamente vamos complementándonos para poder lograr los avances que estamos esperando como cada uno de nosotros a cargo de la mejora en materia de la niñez y adolescencia. Bien, entonces eso un poco quería como comentarles que estamos nosotros haciendo en esta materia de gestión de la información para efectivamente ir avanzando en esta línea que les mencionaba recién. Y bueno, finalmente decirles que los lineamientos de supervisión, como ustedes bien saben, se encuentran publicados en la página web de nuestro servicio. Está incorporado donde dice gestión de colaboradores, ahí van a encontrar los lineamientos también de supervisión financiera, de fiscalización y por supuesto los nuestros, que cuentan también con todos sus instrumentos y sus rúbricas para que ustedes lo puedan tener a disposición. Bien, así que muchas gracias, espero que haya sido lo más clara posible. Súper. Muchas gracias, François. Hemos estado recibiendo, ¿no es cierto?, un sinnúmero de preguntas ahí en el chat. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en función de ir respetando el programa presentado, es que vamos a hacer una pausa. 15 minutos era, Sebastián. 15 minutitos. Ya. Sí. Y que veo a Sebastián, pero ahí está Álvaro también. Ya ellos son los que están ahí coordinando toda la logística. Entonces, 15 minutos más, es decir, a las 11:45 nos encontramos y mientras vamos a trabajar ahí con François y los chiquillos la sistematización de las preguntas que sean más reiteradas, ¿no es cierto? Y que podamos responder rápidamente por esta vía, ¿ya? Y lo otro, el compromiso es a generar un documento. Se agradece también, como siempre, la forma en que se plantean las preguntas y el respeto mutuo, ¿no es cierto?, para trabajar en esta línea. Y obviamente agradecer a Fran por la claridad de su exposición, que esperamos también vaya en beneficio de que todos podamos comprender el espíritu y la forma en que estamos estableciendo esta forma de trabajo, ¿no es cierto?, también asociada a el bienestar de los niños y niñas y adolescentes. ¿Ya? Así que nos vemos a las 11:45.
Muy bien, ya estamos de vuelta entonces. Así es que François ahí va a ir respondiendo algunas de las preguntas que se repetían con mayor frecuencia. Así que vamos, François. Vamos. Muy bien. Muchas gracias, Marce. Bueno, llegaron varias consultas, así que vamos a ir tomando alguna de ellas, pero el resto estamos súper comprometidos a publicar las respuestas, las consideraciones, las sugerencias en alguna de ellas para efectivamente alcanzar esta mejora que todos buscamos. Bueno, uno de los elementos importantes que ustedes hacen referencia y de manera común, varias de sus consultas está referido a los criterios más homogéneos entre supervisores técnicos. Nosotros a nivel nacional somos cercanos a 143 supervisores y supervisoras, que lógicamente siempre va a haber un sesgo respecto de poder homogeneizar los estilos, la forma de generar estas supervisiones técnicas, pero de todas maneras nosotros precisamente como les mencionaba al comienzo, estamos en este proceso de instalación, saliendo a regiones, cada una de las analistas de la Unidad Nacional de Supervisión Técnica, precisamente para poder apuntar a que logremos a lo menos acercarnos a criterios más comunes, a poder revisar ciertos aspectos de mejora en cómo nos acercamos a los equipos, cómo estamos revisando, cómo estamos evaluando cada una de las acciones en ejecución. Este proceso también implica una invitación a los equipos de supervisores técnicos, a sus jefaturas y sus coordinadores en la instancia regional, de poder reforzar lo que son las reuniones técnicas, que uno siempre va como pidiendo que este espacio pueda estar instalado. Es muy importante para nosotros porque es la manera que podemos ir revisando las miradas que cada uno de ellos va teniendo al momento de presentarse en el terreno con los equipos profesionales. Entonces, en esa búsqueda es que estamos nosotros tratando de revisar en cada dirección regional cómo vamos instalando esta mirada, de no estar perdiéndonos y de que hayan estilos muy diferentes entre uno y otro. Hemos tratado de ir aunando, los lineamientos se bajan los primeros días de enero a todos los equipos de supervisores técnicos y además generamos reuniones con cada región. No hacemos una reunión masiva para los lineamientos precisamente para poder trabajar directamente con ellos aquellas acciones que tienen que mejorar. Nosotros buscamos siempre permanentemente en base a las observaciones que ustedes nos hacen, reuniones que se están teniendo con diversas instituciones y a través de Marcela nos va bajando y nos va entregando aquellas observaciones y sugerencias y recomendaciones que ustedes realizan para precisamente poder abordarlas con los equipos en las regiones. Y en eso, como es importante para nosotros de que si hay alguna situación en específico que ustedes sientan que es necesario de avanzar, que es importante mejorar, tratemos de no generalizarlo, sino que a lo mejor poder individualizar en qué región, en qué situaciones específicas, porque eso nos va a ayudar a poder apuntar esa mejora. No con fines de acusar a nadie, porque no necesitamos el nombre de la persona, pero sí poder ir viendo qué regiones puedan estar un poco más débiles en las estrategias de supervisión que se están implementando. Entonces, en esa línea nosotros estamos al debe, estamos en esa acción y como les digo, no solo a través de esta vía de reuniones virtuales, sino que también yendo directamente a las regiones a trabajar con ellos. ¿Bien? Otras de las consultas que aparecían consultaban respecto de las exigencias de la supervisión técnica para proyectos que están con convenio vigente o proyectos que están con resolución de urgencia. Como ustedes bien conocen, nosotros no generamos desde lo técnico una diferencia, insisto, desde lo técnico sobre cómo se está atendiendo a ese niño, cómo está ejecutando la calidad de los procesos de intervención con las familias, con el niño que está vigente. El foco nuestro es precisamente ver que estos procesos y trabajo directo se estén llevando de acuerdo a lo que está establecido en las orientaciones y en lo que estaba establecido en su proyecto original. ¿Qué es lo que estamos haciendo paralelamente a esto? Que desde nuestra división se solicitó un pronunciamiento a Fiscalía Nacional de nuestro servicio, precisamente para ir viendo este tema de la autorización de capacitaciones, obviamente capacitaciones enfocadas a los objetivos por los cuales ustedes están ejecutando el proyecto,
en aquellos que se encuentren con resolución de urgencia. Como ustedes bien saben, es un elemento que no se supervisa, no se considera, pero sí quisimos poner el desafío de dar un paso más allá. La resolución de urgencia es una medida que el servicio toma ante no haber subido un proceso de licitación en un momento determinado. Entonces, la idea es que esta condición en la cual entra el proyecto pueda igual tener las ventajas o las posibilidades de contar con un espacio de capacitación permanente que ustedes también lo propusieron en su proyecto original y que es necesario que no se pierda. Entonces, en esa línea también se ha pedido este pronunciamiento que esperamos poder ya ir teniendo claridades sobre ello. Bien. Por otra parte, nos consultan que en algunas ocasiones las supervisiones técnicas no se avisan, ¿ya? Bueno, aquí comentarles de que nosotros utilizamos dos tipos de estrategia para la supervisión. Por un lado, están las supervisiones que pueden ser avisadas y coordinadas y otras supervisiones que no son avisadas, ¿bien? ¿Qué es lo que esperamos con avisar una supervisión técnica? La idea es que el supervisor técnico, de acuerdo a los objetivos que tenga establecidos para la visita en terreno, si yo voy a trabajar, por ejemplo, el ámbito vinculado al proceso de intervención, a los ámbitos asociados a aquella instancia donde necesito buscar espacios para la asesoría técnica, para el análisis de casos, que los mismos equipos me puedan solicitar, generar ese momento de revisión, siempre es importante que sea avisado, porque lógicamente implica sacar a los equipos profesionales de lo que ellos ya tienen agendados y la idea es que la supervisión técnica no perturbe la normal ejecución del quehacer de ustedes en el cotidiano. Entonces, por un lado, es importante generar el aviso cuando hay ciertos objetivos que me demandan, por ejemplo, estar con el equipo psicosocial revisando alguna situación, poder analizar los casos, pero además pueden haber circunstancias donde queremos ir sin avisar para ver la realidad concreta del proyecto y tomar la foto del momento. Es importante acá que con el avisar o no avisar, siempre tiene que estar muy asociado a cuál va a ser el propósito de esa supervisión. Ustedes bien saben, en el caso de los que están con cuidado alternativo residencial, que por lo general las supervisiones nocturnas o de fin de semana no se avisan. Y la idea es poder revisar cómo se está ejecutando ese proyecto en otros horarios que no son los habituales, poder levantar esas debilidades que puedan existir con ese propósito de que, pucha, fuimos en un horario, es importante que a lo mejor reforcemos ciertos elementos en los educadores o ciertos elementos de la rutina diaria, y en esa línea es que se instala estas posibilidades de avisar o no avisar, ¿ya? Siempre, como les digo, y volverlo a reiterar, que los espacios de trabajo con los equipos psicosociales es importante efectivamente destinarlos de mejor manera sin con ello interrumpir o afectar la ejecución cotidiana de los programas. Bien, eso por esa parte. Después nos consultaban respecto de qué sucede con situaciones donde, por ejemplo, se han levantado hallazgos en la supervisión técnica y estos hallazgos están asociados a un trabajador, algo que haya pasado con ese trabajador en específico o al momento de que se supervisó está asociado a un hallazgo por niño, porque el niño tenía ciertos elementos que faltaban en su proceso de intervención o no se encontraban en la carpeta individual. Si este niño egresa o ese trabajador es desvinculado o renuncia, ese hallazgo el supervisor tiene que desistirlo, tiene que sacarlo del sistema porque ya el proyecto no va a poder subsanar respecto de la información que faltó o no sobre aquel niño que hoy no está vigente o sobre aquel trabajador que ya no es parte de la institución. Entonces, cuando ocurren ese tipo de situaciones, el supervisor técnico debe generar a través del modo de supervisión el bajar, el desistir ese hallazgo y de alguna forma ir limpiando el sistema de aquellos elementos que no corresponden. Muchas veces nos sucedió, como ustedes bien saben, y así lo hemos ido limpiando respecto de hallazgos que estaban asociados al índice de calidad de la información, que así lo conocíamos cuando estábamos en Sename, y hoy hay cierta cantidad de hallazgos asociados a esas materias. Los supervisores técnicos entonces gestionan el poder bajar porque no corresponde, porque el índice de calidad de la información hoy en este servicio no se está midiendo. Se va a generar lo que es una
un índice de calidad de gestión a nivel regional, pero aún no está determinado, especificado, por lo tanto, si hay un hallazgo asociado en esa materia, corresponde desistirlo, ¿bien? Si bien, y yo siempre digo que no todo está escrito con piedra, todo es posible de poder analizar, revisar. Si algún hallazgo ya pierde el sentido al momento de que fue levantado por estas situaciones que les menciono, eso ningún problema, que pueda ser conversado con el supervisor, recordárselo y poder entonces bajarlo desde el sistema. Bien. Y por otro lado, también nos hacían referencia respecto de la entrega oportuna de los informes de supervisión, que este es un elemento también que ha sido importante poder trabajar, que de alguna manera se asocia y se vincula mucho con el tema de las licencias médicas que puedan tener los supervisores, y que estas licencias médicas complican respecto de la entrega de los resultados de esa supervisión. Si bien tenemos 15 días hábiles para elaborarlo, cuando se nos atraviesa una licencia médica, entramos en una complicación, y una complicación súper administrativa, porque ningún otro supervisor puede finalizar o terminar el informe a otro supervisor, aun cuando haya tenido los apuntes a la vista, y poder ayudarlo en avanzar en esa pega. Eso está prohibido, no podemos delegar esa responsabilidad, porque quien verificó y fue ministro de fe de los resultados, de la asesoría, de la retroalimentación, fue ese supervisor que estuvo con licencia médica. Entonces, en esos casos, ahí, bueno, o puede ocurrir que lleguen desfasados los informes de supervisión, pero es ahí donde se tiene que posteriormente trabajar respecto de los plazos a los compromisos que se establezcan. ¿Bien? También, y no desconocemos, existen situaciones donde los supervisores técnicos, quizás por la demanda que están teniendo en distintas materias, el informe derechamente se atrase. Eso es algo que estamos trabajando. Nosotros tenemos una alerta que vamos bajándole a las jefaturas de las unidades de supervisión a nivel regional, a fin de poder informar rápidamente dónde estamos teniendo atrasos o quizás incumplimiento en estos 15 días hábiles, y que resulta relevante poder resolver, sino pierde todo sentido la foto que se toma en ese momento cuando tengo un informe que llega 2 meses después. Ahí, lógicamente, todo el proceso que queremos avanzar y donde queremos poner el énfasis de mejora, se nos cae porque la información no está llegando oportunamente. Entonces, esa es una tarea que estamos nosotros armando las alertas, generando alertas a cada una de las regiones, a fin de que se pueda responder en tiempo y forma a lo que se revisó en supervisión. ¿Bien? Bueno, esto como a nivel, como bien general, de algunas respuestas a las consultas. Hay varias, algunas complementadas en sí, que podemos ir entonces señalando, dejándolo por escrito y a disposición de ustedes en los próximos días. Así que muchas gracias por su tiempo y por el espacio de poder haber destinado, sabiendo toda la carga laboral que tienen, para poder escuchar este ratito lo que es la supervisión técnica. Marce o Sebastián. Sí, perfecto. Nada, muchas gracias. Estamos terminando también en la hora. Esperamos de verdad que este espacio haya sido importante para ustedes. Para nosotros de verdad que es una necesidad poder estar en comunicación permanente con ustedes. Así que nos quedamos comprometidos, ¿no es cierto?, para entregar los resultados de las respuestas, o más bien responder aquellas preguntas que requieren un mayor desarrollo. No me acuerdo, François, si hablaste acerca de RU, que había una pregunta ahí también. Sí, ya, porque ahí había un pronunciamiento, ya, perfecto. Eso, Álvaro, ahí ya para cerrar. Sí, muchas gracias a todas y a todos, por supuesto, por su asistencia hoy día. Como lo hemos hecho en jornadas anteriores también, tanto el video de esta jornada, la presentación de PowerPoint y las respuestas a las preguntas van a estar consolidadas en un banner en la página web del servicio, y cuando eso ya esté disponible, una vez todas las preguntas sean sistematizadas y validadas efectivamente con todas las unidades más técnicas, para evitar cualquier error o cualquier confusión, que quede bien escrito todo. Cuando todo eso ya esté disponible, como siempre, les vamos a informar desde el correo de gestión de colaboradores, que ya está disponible, y les compartiremos los links para que puedan consultarlo. Así que eso, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana también. Hasta luego. Chau. Chao, gracias.